Acabo de recibir mi nuevo recibo de luz y no obstante el consumo es menor al del bimestre anterior, mi tarifa tuvo un incremento de más del 80%. Yo sé que alegarán los sesudos directores de la CFE que mi promedio es de alto consumo y es por eso que me están retirando ese amable subsidio que nos hacen el favor de darnos, pero siempre y cuando no consumamos más de lo que ellos quisieran o consideran correcto que usemos de energía eléctrica en nuestras casas. Aunque claro que se esperaron a que pasaran las elecciones para hacer su numerito. Pero es este razonamiento de gobierno hipócrita y paternalista el que nunca ha permitido que nuestra economía crezca. Si el gobierno nos da un subsidio en el consumo de energía eléctrica, no es porque nos quieran ayudar. Significa que tienen una empresa monopólica en sus manos, que es ineficiente, ineficaz y corrupta, y sus costos de producción están determinados por factores no económicos y no pueden producir lo suficiente para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y sus empresas. Los ciudadanos no necesitamos de un subsidio. Queremos empresas libres e independientes que compitan y nos den un buen servicio. Lo mismo sucede con el monopolio de Pemex. Los precios de la gasolina que consumimos todos los ciudadanos suben a gusto de los gobernantes en turno para sostener a esa otra empresa corrupta e ineficiente. No necesitamos monopolios, necesitamos libertad económica y un gobierno que saque las manos de la economía. Necesitamos un gobierno que se adapte a tasas impositivas competitivas y no que suceda al revés, que los ciudadanos tengamos que adaptarnos siempre a las necesidades del gobierno y pagar cada vez más impuestos. Es absurdo que siendo vecinos de la economía más poderosa del mundo, seamos un país con una economía de apenas el equivalente a uno de sus estados. Nuestro gobierno actual y especialmente nuestro secretario de Hacienda está empeñado en ajustar la economía del país a las necesidades de gasto y de control del gobierno. Si la economía de México no crece, no se debe a factores externos como siempre nos han querido hacer creer. Se debe a que se niegan a tomar las medidas necesarias para liberalizar la economía y adelgazar a su obeso y corrupto gobierno. La supuesta reforma fiscal del señor Videgaray no fue más que una miscelánea fiscal que elevó los impuestos, redujo la libertad de acción de los ciudadanos y sus empresas y puso controles que lo único que han logrado es detener el desarrollo y crecimiento del país. Mientras, seguimos con un gobierno federal empeñado en ejercer cada vez más presión en sus ciudadanos para poder mantener su obesidad, privilegios y gastos innecesarios. El desempeño en los primeros 3 años del regreso del PRI al gobierno federal ha sido un vergonzoso engaño a los ciudadanos que ha resultado en un incremento en el pago de impuestos, en mayores controles económicos, en cero disminución a la corrupción, en ninguna mejora respecto a la violencia que vivimos, en el no crecimiento de la economía y en donde nada, absolutamente nada de lo prometido por el señor Peña Nieto en campaña se ha logrado. Tiempo para rectificar el camino tomado lo tiene el presidente, pero en estos 3 años nos ha demostrado que no está dispuesto a cuestionar el trabajo de ninguno de sus secretarios de Estado, pues pareciera que tienen un pacto al estilo siciliano de permanencia en el poder sin importar lo que suceda. Mientras, ahora la atención de la mayoría de los medios está enfocada en seguir el proceso de selección del nuevo presidente del PRI y la carrera por la presidencia del país, que aún está a 3 años de distancia. Nuevamente, el manejo de la esperanza de que llegue alguien que resuelva las tonterías del anterior gobierno en lugar de exigirle al actual que rectifique el camino y haga bien las cosas. La triste historia de nuestro México. Hasta el próximo comentario.